El tema que se ha venido hablando, o sea, que hablaron los hermanos en la última reunión del miércoles pasado para los que vinieron, fue hablando acerca de las doctrinas erradas en cuanto a la Trinidad. Habló, por ejemplo, del modalismo, ¿no? ¿Se acuerda? El modalismo, el triteísmo, el arrianismo. El modalismo dice que hay una sola persona que se nos aparece en tres formas diferentes, es lo que dice el modalismo. El arrianismo niega la plena deidad del Hijo y del Espíritu, de ahí vienen los testigos de Jehová, niegan la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo. El triteísmo niega que haya solo un Dios, o sea, el triteísmo para ello hay tres dioses, ¿sí? Es lo que los hermanos la semana pasada estuvieron compartiendo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Bien. Bueno, a nosotros nos toca el punto D, el último punto de esto que vamos a hablar de la Trinidad. La pregunta es, ¿cuáles son las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Después de completar esta revisión de la que hemos hablado, de los errores respecto a la Trinidad, podemos pasar a preguntarnos si se puede decir algo más al respecto de las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si decimos que cada miembro de la Trinidad es plenamente Dios y que cada persona comparte y participa de todos los atributos de Dios, la pregunta, ¿hay alguna diferencia entre las tres personas? El punto 1 dice, las personas de la Trinidad tienen diferentes, y grábese esta palabra, funciones primarias al relacionarse con el mundo. Cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, tanto en la creación como en la redención, dice que las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones o actividades primarias. A veces a esto se le llama economía de la Trinidad. Me acuerdo que el pastor una vez nos enseñó lo que es la economía de la Trinidad, una palabra compuesta que viene de la palabra oikos, nomo o oikosnomía, que significa oikos, casa, nomía, ley, ¿no? O nomos, ley. Entonces serían las leyes, como decir leyes domésticas, o administración de una casa. Bien, eso en cuanto a la economía de la Trinidad. A veces esto se llama economía de la Trinidad, usando economía en el sentido antiguo de ordenación de actividades. En este sentido, la gente solía hablar de la economía de una casa o de un hogar, para referirse no solo a los asuntos financieros de un hogar, sino a la ordenación de actividades dentro de la casa. La economía de la Trinidad quiere decir las diferentes maneras en que las tres personas actúan al relacionarse con el mundo. Vemos estas diferentes funciones en la obra de la creación. En la obra de la creación, ahí tenemos creación, redención. Vamos a ver primero las diferentes funciones en la obra de la creación. Dios Padre dijo las palabras creadoras para hacer que el universo llegara a existir. Pero fue Dios Hijo, el eterno Verbo de Dios, el que realizó estos decretos creativos. Por medio, ¿qué tenemos? El versículo Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas, y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otro versículo que tenemos también, 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, para la iglesia, para los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Estamos hablando de la creación, de las diferentes funciones de la Trinidad en la creación. Hemos visto que el Padre es el que dijo las palabras creadoras. Recuerda, sea la luz y fue la luz. El poder de la palabra de nuestro Dios. Y el Hijo es el que realizó los decretos creativos. Vamos a ver si el Espíritu Santo también tuvo alguna participación ahí en la creación. Dice, el Espíritu Santo estaba también activo de una manera diferente al moverse, ir y venir sobre la superficie de las aguas. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Al parecer, el Espíritu Santo sustentando y manifestando la presencia inmediata de Dios en su creación. ¿Sí? Hemos visto la participación de la Trinidad en cuanto a la creación. Ahora vamos a ver la participación de la Trinidad en cuanto a la redención. Podemos ver también funciones distintas. Me salté, perdón. El Espíritu Santo estaba también activo de una manera diferente al moverse, o ir y venir sobre la superficie de las aguas. Al parecer sustentando y manifestando la presencia inmediata de Dios en su creación. Tenemos el Salmo 33:6, que me lo había salteado. ¿Está ese? Salmo 33:6. Bien, Salmo 33:6. Búsquelo, yo lo busco acá en mi Biblia. Es importante esto. Lo que el Salmo 33, versículo 6 nos dice. Yo estoy un poquito enemistado con la tecnología, por eso le agradezco a mi hermano Yamil que me está dando una mano acá. Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por el aliento de su boca. Podemos, en donde soplo o aliento que hemos dicho, tal vez se traduzca mejor espíritu, espíritu. ¿Se acuerda cuando el hombre fue creado y era un muñeco de barro? Para que tenga vida, ¿qué recibió? El soplo, el aliento, el ruaj, dice, ¿sí? Del Señor. Y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Entonces, veamos también esto que dice el Salmo 139, versículo 7. Veamos lo que el Salmo 139, versículo 7 habla del Espíritu Santo. Pregunta, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Habla también, muestra que el Espíritu Santo, como es el Espíritu Santo es Dios, comparte el mismo atributo que es la omnipresencia. ¿Sí? ¿Dónde me iré de tu presencia? Habla del Espíritu Santo en este caso. Bien. Vino al mundo, podemos ver también funciones distintas en la obra de la redención. Me gusta tanto este tema que por eso me salté, voy muy acelerado con el tema me parece. Es hermoso esto, ver las funciones distintas de la Trinidad en la obra de redención. En la obra de redención, Dios Padre planeó la redención y envió a su Hijo al mundo. Tenemos un versículo famoso, muy conocido, que es el Juan 3:16, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ese es el propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la redención fue el Padre el que planificó. El Padre envió al Hijo al mundo. Gálatas 4:4, precioso pasaje, Gálatas 4:4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, no fue en cualquier tiempo, vemos el orden también, vamos viendo el orden de Dios dentro de su economía. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Hijo obedeció al Padre y realizó nuestra redención. El Padre la planificó, el Hijo realizó nuestra redención. Obra del Padre, obra del Hijo. Pero el Espíritu Santo tuvo alguna participación, tiene y seguirá teniendo alguna participación hasta que el último escogido sea redimido. Veamos. Dice, Dios Padre no vino y murió por nuestros pecados, ni tampoco Dios Espíritu Santo. Fue la obra particular del Hijo. Luego, después de que Jesús ascendió al cielo, el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que aplicara la redención a nosotros. Jesús habló del Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. San Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Pero también dice que Él mismo, o sea Jesús, el Hijo, enviará al Espíritu Santo. Porque dice Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuese, ¿quién lo enviará? Os lo enviaré. Muestra igualdad en atributos. El Padre envía al Espíritu Santo, el Hijo envía al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene para aplicar la obra de redención. Es papel especialmente del Espíritu Santo darnos regeneración o vida espiritual, vida nueva, la vida Zoe, la vida del Eterno. Es lo que el Espíritu Santo aplica cuando aplica la redención. Juan 3, 5 al 8, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otra cosa que el Espíritu Santo también produce en nuestras vidas, santificarnos, nos santifica. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cuál es el resultado? Viviréis. Hay otros versículos ahí para que usted tome nota, si quiere estudiarlo mejor en la casa, así arma usted su propio bosquejo para compartir con la familia, o sea que Dios le ponga esa oportunidad de poder hablar de este tema. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es darnos poder para el servicio. Un versículo también famoso para nosotros los cristianos que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que habla, recibiréis poder. ¿Cuándo?
cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me serán testigos, ¿sí? En Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos capacita para el servicio, el Espíritu Santo. En general, la obra del Espíritu Santo parece ser llevar a término la obra que fue planeada por Dios Padre, empezada por Dios Hijo. Así que podemos decir que el papel del Padre en la creación y en la redención ha sido planear, dirigir y enviar al Hijo y al Espíritu Santo. Esto es lógico porque muestra que el Padre y el Hijo se relacionan uno al otro como un padre y un hijo se relacionan entre sí en una familia humana. El Padre dirige y tiene autoridad sobre el Hijo. El Hijo obedece, sigue las instrucciones del Padre. El Espíritu Santo es obediente a las directivas tanto del Padre como del Hijo. En fin, que si bien las personas de la Trinidad son iguales en todos sus atributos, difieren en cuanto a la creación. El Hijo y el Espíritu Santo son iguales a Dios en deidad, pero subordinados en sus funciones. Ahí están las distinciones, ahí están las diferencias. Son iguales en atributo, iguales en deidad, iguales en naturaleza, pero las distinciones, las diferencias, por decir de alguna manera, están en cuanto a la obra que cada uno hace o le toca hacer, por decirlo de una manera, dentro de la administración de la casa de Dios, ¿sí? El punto 2 dice, las personas de la Trinidad existieron eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la pregunta sería, ¿por qué las personas de la Trinidad asumen estos diferentes papeles al relacionarse con la creación? ¿Fue accidental o arbitrario? ¿Podría Dios Padre haber venido en lugar del Dios Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Podría el Espíritu Santo haber enviado a Dios Padre para que muriera por nuestros pecados y entonces enviar a Dios Hijo para que pusiera en práctica la redención? ¿Cuál sería la respuesta? Definitivamente no. No se puede alterar, no se altera el orden, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios perfecto, que planificó todo en la eternidad y desde el comienzo hasta el fin, de eternidad hasta eternidad, se va a hacer las cosas como Dios la planificó de una manera ordenada en lo que respecta a la economía de Dios. ¿Se entiende? Bien, no sería definitivamente. No parece que esto pudiera haber sucedido, porque la función de ordenar, dirigir y enviar es apropiada a la posición del Padre, por quien se modela toda la paternidad humana. Es el modelo para que una casa funcione bien. Si hay este modelo, si nosotros imitamos esto, va a andar bien, ¿sí? Tenemos el capítulo, Efesios capítulo 3, versículo 14. Efesios 3, 14. ¿Está ahí? Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El papel del obediente, que va conforme envía al Padre y revela a Dios, es apropiado al papel de Jesucristo, el Hijo, el obediente, al que también se le llama el Verbo de Dios. Juan
1:1, Juan 1:1. También se le llama el verbo de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estas funciones, hay otra cita ahí si usted quiere tomar nota también, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, 5 al 11, ¿no? Estas funciones no se podían haber invertido porque el Padre habría dejado de ser Padre y el Hijo habría dejado de ser Hijo por analogía. A ver, sí, no me salté, estoy bien. Por analogía de esa relación podemos concluir que el papel del Espíritu Santo es de igual modo adecuado a la relación que tenía con el Padre y el Hijo antes que el mundo fuera creado. Segundo, antes de que el Hijo viniera a la tierra, e incluso antes de que el mundo fuera creado, por toda la eternidad, el Padre ha sido el Padre, el Hijo ha sido el Hijo y el Espíritu Santo ha sido el Espíritu Santo. Estas relaciones son eternas, no algo que sucedió solo en el tiempo. No es algo que sucedió solo en el tiempo. Podemos concluir esto primero, de la inmutabilidad de Dios. Si Dios ahora existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre ha existido. Es inmutable Dios. No cambia, no cambiará. Es bueno y lindo saber eso. Nuestro Dios es un Dios que no cambia. Podemos también concluir que las relaciones son eternas a partir de otros versículos bíblicos que hablan de las relaciones que tenían entre sí los miembros de la Trinidad antes de la creación del mundo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la obra de Dios en la elección, antes de la creación del mundo, habla que el Padre nos escogió en el Hijo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos, ese es el propósito, para que seamos, a ver, sí, ese es el propósito. Está acá, ¿no? Efesios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gracias a Dios. Tenemos otro versículo, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes de la creación del mundo, habla que el Padre nos escogió en el Hijo. Nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El acto de iniciación de la elección se atribuye a Dios, el Padre.
quien nos consideró unidos a Cristo, o en Cristo, como dice Pablo en sus epístolas, ¿no? Antes de que siquiera existiéramos, porque fue antes de la creación del mundo, antes de la creación del mundo. El Padre nos predestinó, lo que hemos leído en 8:29 de Romano, a ser transformados según la imagen de su Hijo. Incluso el hecho de que el Padre dio a su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16, y envió a su Hijo al mundo, indica que hubo una relación de padre a hijo antes de que Cristo viniera a este mundo. Cuando la Biblia habla de creación, de nuevo habla de que el Padre creó a través del Hijo, lo que indica una relación anterior al momento en que empezó la creación. Lo hemos visto en Juan 1:3. Veamos 1 Corintios 8:6. Veamos 1 Corintios 8:6. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay, ¿cuántos dioses? Un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Y cuántos señores? Un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero en ninguna parte dice que el Hijo o el Espíritu Santo crearon a través del Padre. Estos pasajes de nuevo implican que hubo una relación de Padre como autor e Hijo como agente activo antes de la creación, y que esta relación hizo apropiado que las diferentes personas de la Trinidad cumplieran los papeles que cumplieron. Gracias a Dios. Por consiguiente, las diferentes funciones que vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo realizar son simplemente resultado de una relación eterna entre las tres personas. Relación que siempre ha existido y siempre existirá por la eternidad. Dios siempre ha existido como tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas distinciones son esenciales para la naturaleza de Dios y no podía ser de otra manera. Finalmente, se puede decir que no hay diferencia en deidad, atributos o naturaleza esencial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios. Tiene todos los atributos de Dios. Las únicas distinciones entre los miembros de la Trinidad están en la manera en que se relacionan entre sí con la creación. En estas relaciones desempeñan funciones o papeles apropiados para cada persona. Esta verdad acerca de la Trinidad a veces se ha resumido en la frase igualdad ontológica, pero subordinación económica, en la que la palabra ontológica quiere decir ser. La ciencia que estudia el ser de cualquier cosa, ¿no?
y económica se refiere a las diferentes actividades o papeles. Otra manera de expresar esto en forma más sencilla sería decir igual en ser, pero subordinados en papeles. Ambas partes de esta frase son necesarias, la ontológica y la económica. Ambas partes son necesarias para una doctrina verdadera de la Trinidad. Si no tenemos igualdad ontológica, no hay diferencia inherente en la manera en que las tres personas se relacionan entre sí. Y consecuentemente, no tenemos tres personas distintas existiendo como Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Algunos escritos evangélicos recientes han negado una subordinación eterna en el papel entre los miembros de la Trinidad, tal vez pensando que un papel subordinado necesariamente implica menor importancia, pensando quizás en eso, o menos personalidad, como alguien de la Trinidad superior, el otro inferior, el otro más tiene más poder, en fin, que el otro. No es así. Por supuesto, no hay posición de inferioridad entre los miembros de la Trinidad, como tampoco lo hay entre nosotros, ¿no? No hay alguien más importante y otro que nos creamos menos importante. Cada uno de nosotros somos importantes dentro del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé si vale la comparación, pero entre los miembros de la Trinidad, a pesar de sus diferentes funciones y la idea de una subordinación eterna en función, ha sido claramente parte de la doctrina de la Iglesia sobre la Trinidad, por lo menos desde el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Dice, la doctrina nicena incluye el principio de subordinación del Hijo al Padre y del Espíritu Santo al Padre y al Hijo, pero esta subordinación propuesta es solo lo que tenía que ver con el modo de subsistencia y operación. Los credos no son sino el arreglo bien ordenado de los hechos de la Biblia, que tienen que ver con la doctrina de la Trinidad. Afirman la distinta personalidad del Padre, Hijo y Espíritu, y su resultante perfecta igualdad, y la subordinación del Hijo al Padre y del Espíritu al Padre y al Hijo, en lo que tiene que ver con modo de subsistencia y operación. Estos son hechos bíblicos a los que los credos en cuestión no añaden nada. Y es en este sentido que la Iglesia Universal los ha aceptado. La Iglesia Universal es la Iglesia que Jesucristo compró con su sangre. La Iglesia que no le pertenece a ningún hombre, sino a aquel que dio su vida por la Iglesia. Jesucristo nuestro Señor, alabado sea nuestro Dios. Gracias, hermanos. Hola, buenas noches, mis hermanos queridos. Es un placer estar acá con ustedes. A muchos de ustedes ya los conozco, compañeros de segundo año, amigos y compañeros de primer año también, y un placer estar
con todos ustedes hoy esta noche. Voy a continuar, ya estamos hilando fino con el tema de la doctrina de la Trinidad, particularmente un capítulo del libro de Wayne Grudem que habla sobre la doctrina de la Trinidad. Continuando con la exposición que dio el hermano Nicolás, estamos hilando fino, dije, lo que hoy nos toca aprender es cuál es la relación que existe entre las personas. No, ese lo dio Nicolás, perdón. ¿Cuál es la relación que existe entre las tres personas y el ser de Dios? Interrogante que se plantea el autor Wayne Grudem. ¿Cuál es la diferencia entre persona y ser? ¿Cómo podemos decir que Dios es un ser indiviso y que sin embargo en este ser haya tres personas? Quizás se tome a confusión o quizás no podemos entender particularmente en la doctrina de la Trinidad el término persona, porque nosotros estamos acostumbrados, quizás tenemos ya un preconcepto, un concepto ya concebido de lo que es persona. Podemos decir persona, bueno, es Pedro, persona es Juan, entonces miramos, son personas individuales, personas distintas, cada uno con sus características, cada uno con sus dones diferentes, ¿sí? Entonces, al utilizar el término personas, por lo menos a mí particularmente, en un comienzo, cuando entré a estudiar la doctrina de la Trinidad y cuando comencé a leer los axiomas básicos de la doctrina, por ejemplo, Dios es uno, pero Dios es tres personas y hay un solo Dios, entonces, y cada persona es plenamente Dios. Entonces, ahí, inmediatamente se torna una confusión en nuestra mente, ¿sí? Pero acá particularmente, el autor del libro utiliza la palabra persona, él mismo lo reconoce en el libro, él mismo reconoce que quizás no es muy feliz el término persona, pero él utilizó el término persona como para no quedarse sin decir nada, ¿me entiende? Porque podría haber utilizado otro término, qué sé yo, ente, por ejemplo, pero como que ente nos suena muy peyorativo, muy para más del lado de abajo que de arriba, entonces no. Entonces lo utilizó el término persona, quizás el término más familiarizado que tenemos nosotros y ya incorporado. Entonces tengamos claro, nosotros nos separemos el término o el preconcepto que tenemos de persona, ¿sí? Y utilicemos el término persona, en este caso, en esta doctrina de la Trinidad, como la diferencia funcional entre las personas de la Trinidad. Como habló el hermano Nicolás, habló de que la diferencia entre las personas de la Trinidad es una diferencia en funciones, ¿sí? Porque son iguales en deidad, iguales en atributos, todos son plenamente Dios, completamente Dios y totalmente Dios, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Como ya dijo el hermano Nicolás, la diferencia que existe entre las personas de la Trinidad es una diferencia funcional, ¿sí? De modo que podemos ya ir concluyendo, ir afirmando, ya estando avanzado ya el tema de la doctrina de la Trinidad, ya siendo esta la última exposición, podemos afirmar sin vacilaciones que cada persona es completa y plenamente Dios, ¿sí? No sería correcto pensar en dividir el ser de Dios en tres partes, ¿sí? Ahí entra otro concepto a jugar, que es el concepto de ser, ¿sí? Quizá el término ser sí está bien empleado, porque el término ser está relacionado con la palabra esencia, con la palabra naturaleza, que es algo inherente de una cosa. Bueno, digo cosa por no quedarme sin decir nada, como dice Grudem. Pero el ser, en la ontología, que estudia el ser,
y la esencia es aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra. La esencia de esta silla hace que sea silla y no mesa, ¿sí? Es lo que tiene inherente, lo que le hace ser una cosa y no otra, es el ser. Entonces, ya teniendo en mente estos dos conceptos quizás un poco más claros, ya podemos adentrarnos y ver algunos errores que se han cometido a lo largo de la historia, ¿sí? Por ejemplo, el que ya les mencioné, el de dividir al ser de Dios en tres personas, ¿sí? Es decir, que Dios no es uno, sino que hay tres dioses, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos graficar en este círculo que está dividido en tres partes, ¿sí? Vemos que un tercio es el Padre, un tercio es el Hijo y un tercio es el Espíritu Santo, ¿sí? El ser de Dios está dividido en tres partes, en tres dioses, mejor dicho, ¿sí? Pero en la doctrina bíblica que nosotros estamos aprendiendo, el ser de Dios no está dividido en tres partes iguales, sino que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo poseen el ser total de Dios. El Hijo comparte, es Dios totalmente, el Padre es Dios totalmente, el Espíritu Santo es Dios total y completamente, ¿sí? Es un error tratar de dividir, como aparece en el gráfico, y afirmar que hay tres dioses. No es así, Dios es uno solo, el ser de Dios es uno solo. Pero, si cada persona es totalmente Dios y tiene todo el ser de Dios, no debemos pensar en estas distinciones, por ejemplo, como atributos que cada uno, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, agregan o añaden al ser total de Dios. En este gráfico, el círculo central representa el ser de Dios, ¿sí? Y pueden observar como orejitas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que según esta postura totalmente errada, dice que las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se basan en los atributos. Es decir, que hay atributos que el Padre tiene, que el Hijo no lo tiene, o que el Hijo tiene y el Espíritu Santo no tiene, y así, ¿sí? De modo que esta doctrina dice que la diferencia está en los atributos, y que cada uno tiene un atributo que el otro no lo tiene, y que añaden al ser de Dios, ¿sí? Pero esto no es así, porque las distinciones personales no son atributos al ser de Dios, y la diferencia entre las tres personas no es diferencia de atributo. Ya lo dijo el hermano Nicolás, que es una diferencia de funciones, una diferencia funcional, ¿sí? Ahora, tenemos que pensar que estas tres personas son reales. Estas personas son reales. No es que son tres formas o tres maneras diferentes de ver el ser de Dios. Como podemos graficar, ya les voy a explicar lo que significa. No es que el ser de Dios, no es que las tres personas sean formas diferentes en que Dios se manifiesta, ¿no? Esa sería la doctrina del modalismo. Creo que los hermanos Eduardo y Roberto la dieron ya, que las personas de la Trinidad no son simplemente tres maneras diferentes de percibir al solo ser de Dios, sino que debemos pensar la doctrina de la Trinidad y el ser de Dios como que cada persona comparte el ser total de Dios, y cada persona es completa y totalmente Dios, ¿sí? Es decir, bueno, de esta forma es que se pueden relacionar tanto el Padre como el Hijo, y viceversa, y con el Espíritu Santo. Acá vemos el ser de Dios, que es el círculo central, y vemos que depende del punto de vista de que uno lo mire, va a ser Padre, va a ser Hijo, va a ser Espíritu Santo. Son las maneras de manifestarte según esta doctrina, que es errada, ¿sí? De manera que la diferencia, vuelvo a repetir, no es una diferencia
en el ser, sino es una diferencia en funciones, como dijo el hermano Nicolás. ¿Por qué? Porque tanto el Hijo como el Padre, el Espíritu Santo, repito, poseen el ser total de Dios. El Hijo es completamente Dios, el Padre es completamente Dios, el Espíritu Santo es completamente Dios. Comparten los mismos atributos, no es que uno tenga atributos que lo distinga del otro, no es así, no hay diferencia en atributos, sino la diferencia está, como dijo el hermano Nicolás, en la forma en que se relacionan entre sí y con la creación, ¿sí? Ya lo explicó el hermano Nicolás, lo remito a ello. Entonces, lo que hace el autor, Grudem, mediante este gráfico, trata un poco de explicar, a ver si el lector puede comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de la Trinidad de Dios, ¿sí? Hay 3 personas distintas y el ser de cada persona es igual al ser total de Dios. Este gráfico lo explica Grudem de la siguiente manera. Las líneas puntiagudas no significan separación, por eso están puntiagudas justamente, a diferencia del primer gráfico que vimos que estaban las partes separadas, estaban las 3 partes separadas. Acá hay líneas puntiagudas. Y él lo explica como que cada línea, estas 3 líneas son como las agujas del reloj, ¿sí? Que se mueven en un sentido de manera ordenada, coordinada, de manera armónica, y cada uno con su función específica. La aguja de la hora marca la hora, la del minuto, la del minuto, la del segundo, pero están en el mismo reloj. Más o menos eso es lo que trata de explicar el autor con este gráfico, ¿sí? Y que se mueven similar a las agujas del reloj, no significa separación, sino que significa que cada persona es totalmente Dios, comparten la misma esencia, naturaleza y el mismo ser de Dios. Ahora, la pregunta, ya a esta altura, cada uno se la tiene que hacer y tratar de respondérsela, si podemos entender la doctrina de la Trinidad. ¿Qué opinan, hermanos queridos? ¿La podemos entender, comprender? ¿Entra en nuestra mente? ¿Hasta qué punto podemos llegar a comprenderla? ¿Y qué es lo que no podemos llegar a comprender? Como ya vieron, es bastante compleja la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Ya expliqué el por qué utiliza el término persona Grudem. Para no quedarse sin decir nada, utiliza el término persona. Ya le expliqué que nosotros el término persona lo tenemos preconcebido. Cuando decimos persona, damos por sentado que es un individuo separado de otro, distinto, y que no puede ser 2 en 1. Entonces, abstrayéndonos de ese preconcepto, nos podemos acercar un poquito más a entender la doctrina de la Trinidad. Obviamente, nunca en nuestra mente, en nuestro entendimiento, podrá entrar o comprender la inmensidad de nuestro Señor y de Dios, el Creador de todas las cosas. Eso es algo obvio. Y aparte porque todos los ejemplos que nosotros hemos dado y que han dado la doctrina errónea, tratan un poco de acercarnos a la doctrina, de tratar de comprenderlo, de explicarla de alguna manera, ¿sí? Pero es una diferencia, es una existencia muy diferente de lo que nosotros podemos ver, percibir, de lo que nuestros sentidos pueden captar. Por eso en nuestra mente es difícil comprenderla en su totalidad y plenitud la doctrina de la Trinidad, porque no existe en lo creado algo similar. Se lo trató de graficar con el huevo, con el trébol, que ya lo expusieron los hermanos semanas atrás, y que son y que te llevan a una mala interpretación y a concebir una doctrina errada y antibíblica, ¿sí? Debemos ser humildes y reconocer la plenitud, que Dios es infinito, todopoderoso, y que no podemos comprender su ser en totalidad más allá de lo que el Señor nos revela mediante su palabra. Amén.
Pero como les dije, es necesario que nosotros reconozcamos, nos humillemos, humildes delante de Él, reconocer que somos débiles, que dependemos de Él y que solamente podemos conocer las cosas que Él revela mediante su palabra. Ahora bien, ya van 4 clases, mis hermanos, no sé si todos pudieron asistir a todas, pero es importante ver qué aplicación, el título que le pone el autor, Wayne Grudem, al último título de este capítulo de la Trinidad. Es la aplicación práctica. ¿Cómo pueden imaginarse ustedes que en la creación puede existir algo o alguna relación en lo creado, puede participar de esa doctrina, de esa unidad en la diversidad? Es claro que Dios en sí mismo, como ya lo vimos, tiene unidad y tiene diversidad, ¿sí? Y de esta misma manera, esa unidad en la diversidad ha sido trasladada a diferentes relaciones humanas y quizás sociales, en nuestro trabajo también. El autor menciona que, por ejemplo, se refleja esta unidad en la diversidad, por ejemplo, en el matrimonio, ¿sí? Ahí yo simplemente me remití a mencionar los pasajes, ya que son conocidos y cuando yo quizás lo lea, ya se van a acordar y ustedes se van a ir al texto solo. Respecto del matrimonio, ahí vemos unidad en la diversidad. El Señor dice en su palabra, en Génesis 1:27, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. 2 personas distintas. Creó varón, creó la mujer. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Unidad en la diversidad. Dios, lo que estaba separado, el hombre y la mujer creado individualmente, los une, los hace uno, son una sola carne, dice la palabra. Esos son los decretos del Señor. Es así, no es de otra manera. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Ahora bien, el Señor, como vimos, es un Dios de orden y de la misma manera que las personas de la Trinidad tienen diferentes funciones y es donde está la diferencia. La diferencia está en las funciones, no en el ser, no en la esencia, no en atributos. Lo mismo pasa en un matrimonio, el esposo y la esposa. El autor del libro, resalta que no hay diferencia de humanidad o de importancia entre el hombre y la mujer. Lo que hace el Señor es establecer un orden, una armonía, un modelo, ¿sí? Por eso dice en su palabra, Efesios 5, podemos ver, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, el marido ame a su esposa, el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza del hombre, ¿sí? Es un reflejo de la doctrina de la Trinidad. No hay diferencia entre el hombre y la mujer en importancia, en humanidad. La mujer es la ayuda idónea. Lo que hay diferencia es una diferencia funcional. Economía, como habló el hermano Nicolás. Economía. De modo que así, de esta manera, se puede establecer un orden y convivir en armonía. Similarmente, los hijos que nacen de esa unión del hombre y la mujer, Wayne Grudem la asimila como a la función del Espíritu Santo, pero en el sentido de que están subordinados, el hijo está subordinado al padre y a la madre. En ese sentido, les debe obediencia, lo mismo el Espíritu Santo, les debe obediencia al Padre y al Hijo y debe sujetarse a ellos.
Entonces vemos en el matrimonio, en esta relación humana creada por nuestro Señor, la unidad en la diversidad que hemos estudiado también en la doctrina de la Trinidad. Otro punto que rescata el autor de unidad en la diversidad es en la iglesia. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En la iglesia del Señor somos muchos miembros, somos muchas personas distintas, con distintas vivencias, distintos trasfondos, distintas características, pero estamos llamados a unidad, somos uno en Cristo, es la iglesia del Señor. Esa es la diversidad que se puede ver en la congregación aquí presente. Uno acomoda los equipos, toca el teclado, otros cantan. Las diferentes funciones que vemos, los diferentes dones que el Señor les dio reflejado en su iglesia. ¿Para qué? Para formar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor mismo decretó diversidad en la unidad, pero para un propósito, para edificación del cuerpo, de esa unidad, para unidad en la fe, también dice en ese mismo pasaje. El mismo Señor decreta unidad en la diversidad, como pasó en el matrimonio, pasa también en la iglesia del Señor. Otro reflejo de unidad y diversidad que vimos en la doctrina de la Trinidad podemos observarlo en la unidad entre judíos y gentiles, en pasajes como por ejemplo Efesios 2:16. Previamente a ese versículo, la palabra se refiere a los gentiles, a los que no son ciudadanos israelitas, los que son incircuncisos. La palabra dice en Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, unidad de judíos y gentiles. Lo mismo pasa en Apocalipsis 7:9. Dice el apóstol Juan, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Vemos la unidad de las naciones en la revelación del apóstol. Vemos gente de toda raza, de toda cultura, gente de diferentes trasfondos, están unidos en el cuerpo de Cristo y por decreto preestablecido por nuestro Señor. El universo entero, en el universo entero, en un futuro que el Señor ya tiene preestablecido conforme a sus planes, que Filipenses 2:10-11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando llegue el momento, todos cumplirán el propósito, el único propósito, la unidad de propósito que nuestro Señor ya marcó de antemano. A eso se refiere con unidad en la diversidad en el universo entero. Cuando el universo entero doble toda rodilla, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Amén. Vemos también reflejada unidad en la diversidad en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo. Esto ya un poco en la vida social. Muchos trabajan en una empresa, y en una empresa existen muchos empleados, ¿sí? Muchos empleados con funciones diferentes, la división del trabajo, pero todo confluye en un mismo propósito, ¿sí? El propósito que haya establecido la empresa. Eso lo vemos
lo vemos reflejado diariamente y vemos cómo el Señor en su gracia y misericordia nos permite gozar, disfrutar y hacernos partícipe de una milésima porción de lo que sería su doctrina de la Trinidad y cómo armónicamente y ordenadamente funcionan. Hermanos, aquí concluye lo que sería el capítulo de la doctrina de la Trinidad de Wayne Grudem. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Espero les haya servido para edificación personal, para unidad en la fe y para que nosotros podamos, mediante el conocimiento en la palabra del Señor, aplicarlo a nuestra vida, purificarnos, santificarnos. Amén. Ha sido un placer, les deseo buenas noches y espero hayan comprendido lo que el Señor nos ha revelado mediante su palabra. Gracias.